propósito de la lección de esta semana, es mostrar el poder libertador de Cristo. Esta lección es un estudio del capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. En contraste con el capítulo 7, que termina con un grito de angustia, de frustración, el capítulo 8 habla de libertad y de victoria. Romanos 8 es uno de los capítulos de la Biblia más estimulantes y de mayor bendición para quien está en Cristo. El capítulo empieza diciendo, ninguna condenación hay. Y termina afirmando que tampoco hay ninguna separación entre Cristo y el creyente. Eso está en los versículos 35 al 39. La palabra clave en la primera parte de este capítulo es la palabra espíritu. Aparece 20 veces. En el capítulo 7 aparece solo 4 veces, pero en el capítulo 8, 20 veces. El versículo 1 dice lo siguiente, vamos a leer. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. La palabra condenación significa literalmente juicio que cae sobre alguien, sentencia. El juicio de Dios, dice Pablo aquí, no caerá sobre ti. ¿Por qué no? Porque has sido libertado. Has sido libertado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. La pregunta es, ¿qué es la ley del pecado? ¿Qué es el poder del pecado? Ya no estás bajo su dominio. Porque si aún estuvieras bajo la ley del pecado y de la muerte, entonces estarías bajo la condenación de Dios. Porque el pecado, mira, el pecado demanda juicio, demanda muerte, condenación. El castigo por el pecado tiene que pagarse. Pero Jesús se ocupó de todo eso. Dios condenó a su Hijo para que tú no fueses condenado. Eso es lo que afirma el versículo 3. Mira,
dice así: Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne. ¿Te das cuenta? El juicio de Dios cayó sobre su único Hijo para que ese juicio no tuviera que caer sobre ti. Ahora tú ya no estás condenado, estás justificado. Si crees en Jesús, no serás más condenado. No hay condenación para ti. Todos tus pecados han sido tratados en la cruz. Jesús fue castigado, quiere decir, recibió el castigo de tus pecados. Fue condenado por tus pecados. La ira de Dios fue derramada sobre Jesús. Isaías dice: Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y querido, cuando venimos a Cristo con fe, somos justificados y declarados no culpables. ¿Quién nos declara? El juez del universo entero. Él dice que en nosotros ya no hay pecado. ¿Por qué? Porque Jesús cargó todos nuestros pecados. Eso es lo que afirman los versículos 33 y 34. Dice así: ¿quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mi querido, el asunto delicado es el siguiente: ¿quién puede reclamar y disfrutar de esta maravillosa declaración de ninguna condenación hay? ¿Quién? Solo los que están en Cristo Jesús. El texto dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Quiere decir, no hay lugar más seguro donde estar. Los que están en Cristo están salvos y seguros y ya no están en peligro de condenación. Todas las cosas maravillosas acerca de las cuales trata Romanos 8 se aplican solamente a aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? Bueno, los que cultivan comunión permanente con Jesús a través de la oración, del estudio de la Biblia y de la testificación. Vayamos ahora a Romanos capítulo 8, versículo 2. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Te acuerdas de lo que Pablo decía en el capítulo 7, versículo 24? La pregunta dramática, el grito desesperado de Pablo era: ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Ahora en el capítulo 8, versículo 2, Pablo dice: Cristo me ha librado. Romanos 8, 2 menciona dos leyes. Mira, para entender esto, piensa en la ley de la gravedad y la ley de la aerodinámica. La ley de la gravedad es una ley natural. Dice que un objeto pesado, un objeto metálico, grande, pesado en el cielo, tiene que caer y estrellarse. Eso es lo que la ley de la gravedad dice. Ahora, según esta ley, el avión tiene que estrellarse, porque es un objeto pesado, metálico. Pero la ley de la aerodinámica, que también es una ley natural, es una ley superior. ¿Por qué? Porque vence la ley de la gravedad y permite que el pesado avión remonte y vuele y no se caiga. Bueno, así es en la vida espiritual. La ley del pecado y de la muerte me lleva a caer, a fracasar, a pecar. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me capacita para vivir una vida que agrade a Dios. La segunda parte de la lección nos lleva a pensar en lo que la ley no puede hacer. Y recuerda que aquí está involucrada la ley moral. Por más buena que la ley moral sea, no tiene poder para salvar. La ley es justa, pero no puede justificar. La ley es santa, pero no puede santificar. La ley me puede decir que yo soy un pecador,
pero no puede hacerme santo, no puede sacarme del pecado. El espejo puede mostrar mi mancha, pero no puede lavarme. Pero lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo. Lo que la ley no pudo hacer, el Cordero sí lo pudo hacer. Ahora, ¿por qué la ley era débil? No, el problema, querido, no estaba con la ley, sino conmigo. La ley era débil por la carne, dice el versículo 3. En realidad, la ley es muy poderosa. La ley preservaría la vida de una persona si ella cumpliese los mandamientos todo el tiempo, de manera perfecta. Pero el problema es que nadie puede cumplir todo al pie de la letra. ¿Por qué? No porque la ley sea débil, sino porque la debilidad está en